por la presentación. Me voy a preparar. Agradezco a los organizadores por darme la oportunidad de estar en esta charla. Me encanta estar aquí. Estaré dando una revisión de los conceptos de que por los cuales la dieta interactúa con la microbiota. Ya oyeron estos conceptos ayer y hoy, pero algunos tal vez no. Así que les voy a dar algo en qué pensar, posiblemente, y veremos de qué manera es relevante para la salud y la enfermedad. Como introducción, permítanme empezar con esta diapositiva. Es mi representación gráfica del entorno gastrointestinal. En la parte superior tenemos el entorno externo, es la luz del intestino, la microbiota del intestino, tu dieta, y todos los xenobióticos están ubicados. Ahí abajo estamos nosotros, el ambiente externo, los huéspedes, ahí están ubicados todos. Marcamos lo que nos separa es una barrera celular, es el epitelio intestinal. Así que interactuamos con la microbiota por las sustancias que secretamos, la mucina y los péptidos, y las funciones que realizan. A su vez, la microbiota interactúa con nosotros con los diferentes componentes, además de diferentes cantidades que secretan metabolitos. Algunos ejemplos, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, que ya escucharon, fermentación de los carbohidratos complejos, pero también estos últimos ácidos grasos tienen propiedades que pueden lograr induciendo a células regulatorias T. Por la otra parte, están más dispuestas a las actividades de otras células como TLNT17. Las células de plasma secretan anticuerpos IG y G a la mucosa, y esto habla de las técnicas novedosas que consideran la codificación de IG en los diferentes tipos de bacteria para ver cómo nos enfocamos e interactuamos con nuestra microbiota. La noción entonces es que con la capacidad de nuestra microbiota de dar forma a nuestro sistema inmunológico, así como a los diferentes metabolitos que secretan, esto contribuye a la incidencia creciente de muchas condiciones inflamatorias crónicas asociadas principalmente con la industrialización. Les doy algunos ejemplos, aunque la lista es muy larga. Lo que comes en tu dieta, los antibióticos, y el incremento en la incidencia de enfermedades ha ocurrido en las varias últimas décadas. No creemos que sea un efecto genético sobre nosotros, sino muy poderoso, influencia ambiental. Después de la charla que escuchamos ayer, creo que habría también un componente epigenético. Los científicos han hipotesizado que una de las cosas que ha cambiado en el entorno es nuestro mundo microbiano. Esta es una variante de la tesis genética que explicó el doctor Walker. Cuando naces como infante, eres estéril, casi completamente estéril, y si naces en un mundo microbiano normal, estableces un microbioma normal, desarrollas un sistema inmune normal, regulando inflamación y con una inmunidad tolerante. Tienes infecciones, autoantígenos que regalan infecciones y que te vuelven a la salud. Por otra parte, naces a un mundo microbiano actual que es diferente a lo que solías estar, es más sanitizado, con el uso de antibióticos, probióticos, es muy diferente. Entonces, no estableces un microbioma normal y eso lleva al desarrollo de cierta información del sistema inmunológico, de tal manera que más tarde en la vida, si fueres a encontrar algunos productos microbianos o autoantígenos, podrías desencadenarse el inicio de condiciones inflamatorias impropias como las que mencioné anteriormente. Así que
apunta al concepto de que el desarrollo de la enfermedad ocurre por cómo se desarrolla tu entorno microbiano temprano en tu vida. Sabemos que en los humanos que la microbiota intestinal es muy dinámica desde temprano de la vida. Esta es la composición de esta en un infante seguido por 2 años y medio. Vieron esta diapositiva, pero déjenme mostrarles simplemente que los colores cambian dramáticamente con el tiempo. Uno de los cambios principales ocurre aquí con la introducción de la fórmula y alimentos que servimos en la mesa, digamos, que lleva a la maduración relacionada con la dieta, tal vez. Este es otro estudio que escuchamos brevemente ayer, lo repasaré rápidamente, realizado por el doctor Beckett y su grupo. Creo que fue iluminador. Básicamente dan seguimiento y estudian a los microbiomas de 98 madres e infantes durante el primer año de vida. Encontraron algo que ya había sido descrito, básicamente la manera en que nace una persona, y lo hemos escuchado repetidamente, y la influencia que esto tiene en la composición microbiótica temprana. Ahora, al crecer, la microbiota se vuelve más compleja y las redes microbióticas también se vuelven más complejas. Pero algo muy interesante que él encontró fue que no nada más la introducción de alimentos, sino alimentos novedosos, sino la cesación de la lactancia. La leche humana con su oligosacáridos, que es que escucharemos mañana, lleva a la expresión de bifidobacteria. Una vez que detienes la lactancia, eso permite a otras bacterias expandirse y algunas otras toman un rol menos importante. Por lo tanto, esto puede tener un papel en dar forma al entorno microbiótico. Otro estudio, el enfoque en la leche materna del doctor Gordon y su grupo. El doctor Gordon está interesado en el impacto del microbioma en la malnutrición en el microbioma. En este estudio se analiza 2 cohortes de madres y una cohorte tenía infantes saludables y la otra tenía infantes malnutridos y con retrasos en el desarrollo físico. La leche materna de las madres con infantes malnutridos tenía significativamente menos conteos celulares, específicamente oligosacáridos en la leche materna. Y esto es funcionalmente importante porque si puedes trasplantar el microbioma de un niño malnutrido a un animal en un momento dado, a un conejillo de Indias o en un roedor, y suplementa su dieta con oligosacáridos, que es lo que falta en la leche materna, esto lleva a un incremento en la masa corporal, fenotipos y otras funciones metabólicas faltantes. No es el microbioma entonces nada más, sino también la dieta, la leche materna en este caso, que trabaja para prevenir o que lleva a la ausencia de la malnutrición, así que es una buena intersección entre estos 3 factores. La interacción de la microbiota y la dieta es muy compleja. En la izquierda pueden ver nuestros trabajos iniciales. Aquí hicimos asociaciones entre diferentes tipos de micronutrientes de los alimentos asociados con diferentes taxonomías bacterianas en 120 individuos saludables. No van a ver los diferentes renglones, pero representan diferentes nutrientes. Las columnas son diferentes familias de bacterias. Las correlaciones positivas son rojo, las negativas son azules. La intensidad del color representa qué tan fuerte es la correlación. Pueden ver que hay varios patrones de color. Simplemente quiero señalar 2, Gravitella y Bacteroides. Y pueden ver que los colores son opuestos entre sí. En cualquier manera que Gravitella está en rojo, Bacteroides está en azul y viceversa. Les voy a mostrar la relevancia de eso en la siguiente diapositiva. Pero todos sabemos, también sabemos que una reducción de la diversidad o riqueza de la microbioma, es decir, una reducción en las familias bacteriológicas en la microbiota, está asociada con estas 2 situaciones, así como con el consumo de una dieta occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas con obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, tienden a tener menos riqueza bacteriológica, mientras que el incremento en el consumo de una dieta rica en
fibras, frutas y vegetales incrementa la riqueza bacteriológica. Una dieta con restricciones energéticas también lo hace. Esto se ve globalmente. Las personas que viven en sociedades verdes, vamos a decir, tienen microbiomas más ricos y menos incidencia de inflamaciones o enfermedades asociadas a la inflamación, lo cual nos apunta a la relación entre el microbioma y esta dieta trabajando en beneficio del huésped. Mencioné que les iba a decir la relevancia de la Prevotella y Bacteroides. Aquí ven información sobre esto. Hace varios años se acuñó el término enterotipo, que quiere decir puedes agrupar gentes en diferentes grupos en base a la composición de su microbioma. Y se sacó un gran concepto de importancia porque puedes clasificar a la gente en base a la estructura y función del microbioma. Puedes poder predecir el desarrollo de enfermedades o incluso el desarrollo de estas o su prevención. Lo que encontraron es que habían personas con altos niveles de Prevotella y personas con altos niveles de bacteroides y personas con altos niveles de luminococos, y estos parecían ser mutuamente exclusivos. Pero esto es un tema controversial porque mucha gente cree que estas agrupaciones realmente no se distinguen entre sí, sino que representan más un gradiente. Lo que es muy interesante y ha sido repetidamente demostrado es que las personas que viven en una sociedad mayor tienden a tener altos niveles de Prevotella en países como África, mientras que las personas que viven en países industrializados como los de Europa tienen más niveles de bacteroides y baja Prevotella. Pareciera entonces que estos son recíprocamente relacionados, pero no queda claro cuál es el mecanismo o significado de esto. ¿Cuál es la relevancia fisiológica de esto? Otra noción es el trabajo del doctor Frederick Beckett y su grupo. En su estudio, básicamente estudia individuos que consumen carbohidratos complejos. Estudia su respuesta en términos de tolerancia a la glucosa. Por mucho tiempo supimos que el consumo de carbohidratos complejos y fibras fermentadas nos producía ciertos resultados que no entendíamos bien en la tolerancia a la glucosa. Ahora sabemos que el consumo de carbohidratos de consumo, por ejemplo, granos de diferentes vegetales, está asociado con la existencia de Prevotella. La Prevotella es un buen predictor de la intervención dietética de este tipo para mejorar la tolerancia a la glucosa. Esto quiere decir dos cosas. Primero, puedes predecir la respuesta de una persona a la dieta en base a su composición microbiótica, y por otra parte, pensando hacia adelante, si quieres mejorar la respuesta de alguien a una intervención dietética, puedes cambiar su microbiota de tal manera que puedan tener más niveles de Prevotella. Es una idea, pero los estudios se llevaron a cabo no solo en roedores, sino también en estudios, lo cual sugiere que hay cierta relevancia en comprender la composición del microbioma. Empezamos a ver en la literatura estudios donde la gente utiliza técnicas computacionales sofisticadas para clasificar la composición del microbioma y utilizarlo para predecir las respuestas dietéticas de la gente. No voy a ver todos los detalles, simplemente pienso que en el futuro estaremos viendo mucho más de esto. Aquí quiero decir que lo que comes en tu dieta no nada más da forma a la composición de tu microbiota intestinal, también sirve para dar forma de la microbiota a pequeñas moléculas o metabolitos que circulan por nuestro cuerpo y tienen efectos fisiológicos profundos. Como ejemplo, es trabajo del Dr. Starhaysen. El Dr. Haysen y su grupo muestran que el consumo de grasas dietéticas produce una pequeña molécula llamada colen en la microbiota, y esta la convierte a un gas trimetolena. Este es un gas que no podemos producir y terminamos disolviéndolo, se oxidiza en nuestro hígado en otro que se llama trimetilamina óxido, que es un gas de riesgo en los humanos. Así que el doctor Kaysen y su grupo también demostraron que si le das al roedor un suplemento de colen en su dieta, incrementas el nivel de TMA y también el de TMAO en la plasma sanguínea. Se acelera el inicio de arteriosclerosis en pequeños modelos roedores.
Si conoces esa vía y podríamos saber cómo explotarla para asistir en el tratamiento de cardiopatías. El doctor aquí, Krasiun, lo llamó COTSI, el gen COTSI. Si conoces este gen, puedes referirte a bases de datos genéticas y ver los microbios que podrían llevarte a cabo esta conversión y poder averiguar cómo desarrollar estrategias innovadoras para tratar enfermedades en humanos. Uno es que puedes cuantificar el riesgo de cardiopatías caracterizando la abundancia de bacterias en el intestino que tienen el gen de COT-C. Puedes también desarrollar alimentos médicos, entre comillas, para reducir la producción de TMA. O bien puedes reducir las bacterias que expresan COT-C en el intestino o desarrollar fármacos para inhibirlo. La actividad del COT-C en las bacterias. Voy a mostrar cómo algunos doctores ya han identificado reguladores muy pequeños que pueden cambiar la funcionalidad de este. Es decir, han hecho fármacos para estos microbios. El doctor Hayson y su grupo encontraron dinobutenol que inhibe el tratamiento de las bacterias sin matarlas a través de la dieta y convierte el colen en TMA, mostrando una reducción de la TMAO en la arteriosclerosis en roedores. Tendemos a pensar en pequeñas moléculas, fármacos que nosotros tomamos para tratarnos a nosotros. Aquí, sin embargo, estamos tomando esta molécula para tratar el microbio. Hay varias cosas que no sabemos aquí. No sabemos si los estudios en roedores serán relevantes para la biología humana y tampoco sabemos qué tan grande será el efecto. En eso trabajaremos en la siguiente década para averiguarlo. Es un concepto de que la vida del microbioma puede tener un papel en la vida cardiopática de la persona, pero hay muchos factores aún por estudiar y descubrir. Cambiando un poco de tema, cuando pensamos en los metabolitos en nuestra sangre, tenemos que darnos cuenta de que no nada más se queda a nivel de estudio, es decir, no nada más lo que entra a nuestra dieta, por nuestra dieta, indirectamente también a la microbiota, sino lo que sale en términos de excreciones urinarias, por ejemplo. El doctor aquí analizó esto, los productos de las microbiotas que afectan los metabolitos. Les voy a mostrar estos datos en un estudio llamado FARM, estudiando enfermedades del riñón con pequeñas moléculas. Aquí hay un pequeño estudio. Personas con enfermedad crónica renal que tenían altas tasas de predisposición a enfermedades cardiovasculares. Aquí vemos un deterioro de la función renal. Bueno, pues una de las pequeñas moléculas depuradas por el riñón produce una molécula asociada con la enfermedad cardiovascular y el riñón tiene pequeñas cantidades y estaban presentes en personas que estaban sujetas a hemodiálisis, es decir, se descubre que este subproducto puede estar teniendo un papel en la mala función renal. Soy gastroenterólogo, voy a terminar hablando de la enfermedad de intestino irritable y SII. Aproximadamente 1.5 millones de personas en Estados Unidos, que podríamos dividir en enfermedad de Crohn's o enfermedades de colon, que puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal de la boca al ano. Nos muestra sangre, pérdida de peso, úlceras, enfermedades de la piel hasta cáncer. Puede mostrar manifestaciones adicionales fuera del tracto gastrointestinal, en los ojos, en los labios, en la piel. Como muchas de las otras enfermedades que hemos mencionado en esta charla, la incidencia de SII, y en este caso también de la enfermedad de Crohn, se está incrementando dramáticamente. Se comenzó a incrementar hace décadas en Europa y Estados Unidos, en Japón poco después. Ahora vemos un incremento dramático en la incidencia en países industrializados como China e India. Y es de gran preocupación para esos países porque es una carga enorme en países tan grandes. Sabemos que la SII depende de muchos factores. Hay que estar genéticamente predispuesto.
con factores genéticos y una respuesta que lo activa y lo dispara. El del ambiente, es el factor que lo dispara en el ambiente principalmente es la microbiota intestinal. Así que se analizaron también las similitudes en las enfermedades de este síndrome de SII. Lo que quiero decir es que se enfocan en el huésped y no en el entorno. Los tratamientos y las intervenciones, los medicamentos son inmunosupresores, así que no cambian el entorno de la SII, sino simplemente la manera en que respondemos a ella. Pero si nos preguntáramos cuánto riesgo de contraer SII está relacionado con el huésped, la contribución genética a la enfermedad de Crohn en base a estudios en gemelos es cuando mucho 30-40%, y el 10% de la colitis úlcera. 163 SIs, por ejemplo, asociados con conteos genéticos contribuyeron únicamente al 13% de las varianzas de la enfermedad de Crohn y un porcentaje similar en la otra enfermedad. Esto quiere decir que los factores ambientales son los principales contribuidores de la patogénesis de la SI y, sin embargo, no se enfocan en el entorno, sino en el huésped. Esto es una gran oportunidad para cambiar los entornos en el intestino como alternativa para tratar la EII. Sabemos que la microbiota intestinal es disbiótica en la EII. Estructuralmente es diferente de la de los individuos saludables. Ven los colores diferentes, nos muestran personas sanas y personas con enfermedad. ¿Por qué hay tanta diferencia? Yo favorezco la idea de que es la respuesta de una comunidad microbiana compleja al estrés del entorno. Y este último en la EII es representado por la inflamación. Esta es una que me gusta en particular. Cuando tienes inflamación en el tejido intestinal, esto lleva a la producción de pequeñas moléculas y estas pequeñas moléculas posteriormente llevan a la producción de receptores electrónicos, receptores alternos, electroreceptors, que regulan la producción de energía. Si tuvieran un papel anaeróbico como la microbiota intestinal, estaríamos hablando también de modificar las elecciones de estos. Y si facilitáramos la comunicación de dos vías de estos receptores, estaríamos hablando de lo que estamos viendo en la pantalla a la parte derecha. La disbiosis también puede tener un papel en la perpetuación de la EII. Esto vemos en modelos de roedores, la manera en que los órganos tienden a sufrir efectos dañinos de estos. Estudiamos la transferencia de la enfermedad y la microbiota. Si tomaras esto y lo transferieras a un roedor saludable, este va a desarrollar colitis, de manera que se sugiere una relación efectiva. Estamos empezando a ver que esto puede dar ciertos beneficios en el tratamiento de la colitis ulcerativa. No hay conclusiones, pero les muestro dos estudios controlados por placebo. Uno muestra resultados positivos, otro negativo, pero en el futuro creo que tal vez la inoculación reparadora podría ser una solución para los pacientes de EII, porque también muestra la frecuencia de administración diferente en ambos estudios. La disbiosis es una enfermedad. Nuestra noción es que podemos revertir la disbiosis para retornar al estado de salud. Podemos utilizar antibióticos de espectro limitado, probióticos y todas intervenciones que hemos mencionado hoy. Otra intervención es la intervención dietética, que es la que nos interesa particularmente ahorita. Esta intervención en la dieta que trabaja o funciona en la enfermedad de Crohn son dietas que llevan a muy buenas respuestas, como lo pueden ver aquí. Desafortunadamente, muchas de estas enfermedades y tratamientos son poco atractivas, es decir, tienen que ser administradas por tubos gastronasales. No se utilizan mucho, ¿no?, en los Estados Unidos al menos, y tampoco sabemos los mecanismos que podrían funcionar mejor. Y nos interesa mucho esto porque sabemos que la dieta es epidemiológicamente asociada con la EII. No tengo todo el tiempo para mostrar todos los datos, pero hay estudios que lo muestran consistentemente, dieta y EII. Y sabemos que la microbiota intestinal tiene un papel fundamental en esta patogénesis.
Si sabemos cómo la definición de estas dietas funciona, podríamos ser capaces de desarrollar mejores dietas para pacientes con EII. Pero quiero mostrar simplemente lo poco que sabemos de estas fórmulas. Dietas por fórmulas definidas funcionan mejor, son más efectivas y se consumen por completa sustitución de dietas normales. Pero esto da lugar a dos preguntas fundamentales. Una, ¿la enteronutrición nos da algo bueno para los pacientes con la EII que no esté abundante en su dieta regular? Dos, el consumo de la EEN, esta nutrición, ¿excluye algo que sea malo para los pacientes en la dieta y que sea abundante en su dieta regular? Bueno, algo malo en su dieta y que sea presente en la microbioma intestinal y que sea fundamentalmente diferente a lo que comíamos en el pasado, pues muchos emulsificantes se han introducido y empiezan a haber evidencias de modelos y sistemas que nos dicen que las cosas están cambiando, la microbiota intestinal, las cosas que comemos, que facilitan procesos inflamatorios. No estoy diciendo que los emulsificadores dietéticos causen EII. Lo que estoy diciendo es que nuestras dietas son diferentes de lo que han sido en el pasado. Y esto puede, en parte, ser responsable por la alteración de nuestras microbiotas y el desarrollo de estas enfermedades. Hemos hecho estudios por cómo entender esto. Hemos visto pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn que empezaron con dieta elemental o terapia anti-TNFs y recabamos muestras de heces longitudinalmente en 4 puntos de tiempo en 8 semanas e hicimos secuencia shotgun para ver su secuencia. Debido a límites de tiempo no les puedo contar todos los hallazgos, pero lo que sí les digo es que al ver a los análisis vemos que la disbiosis es muy compleja. Y vimos que la enfermedad, el uso de antibióticos, la dieta y la inflamación, todas tienen efectos independientes en el desarrollo de disbiosis y cambio de la estructura de la microbiota. Inicialmente preguntamos si los pacientes con enfermedad de Crohn o la persona sana. Y pueden ver que obviamente esto marcaba una diferencia en términos de microbiota, incluyendo cambios en diferentes áreas y hongos. También preguntamos, al reclutarte al estudio, 6 meses antes habías tomado antibióticos y vean la diferencia que marcó esto en términos de los cambios de microbiota. Y una vez que los pacientes iniciaron las dietas con micóticas, vean cómo cambió la microbiota también, incluyendo una disminución en los hongos, y eso es de las pocas intervenciones que sí llevó a la baja de hongos. Y como les dimos seguimiento a los pacientes 8 semanas, pudimos determinar quién había tenido efecto y quién no. Y vimos que el cambio en la inflamación había tenido un efecto independiente en la disbiosis también. Continuamos. Nos interesa muchísimo no nada más la composición de la microbiota, sino también los metabolitos que produce. Este estudio, respaldado y pagado por Nestlé y el Helmsley Trust Foundation, el estudio se llama FARM, metabolitos microbianos de alimentos y resultantes, y habla de la composición dietética, la composición del microbioma intestinal y los productos metabólicos presentes en la luz intestinal y plasma de humanos. Pacientes donde había veganos, omnívoros y omnívoros que comían las dietas enterales. Y vimos el efecto de la dieta en la composición del microbioma, así como el metaboloma que viene del microbioma en diferentes tipos de dietas. Y esto se hizo en adultos sanos, pero también hicimos algunos estudios en pacientes con enfermedad de Crohn. La intersección de estos dos grupos de datos grandes nos va a ayudar a entender cómo altera la dieta la composición del microbioma y el metaboloma, y permite disminuir la enfermedad en pacientes con EI y partes de pacientes con Crohn y con colitis. El estudio es parte de la Fundación de Crohn y Colitis, y la iniciativa es identificar nuevos blancos terapéuticos, y nuestra aportación de esfuerzo es usar la dieta como sondeo para ver nuevas
metas terapéuticas. Mi última lámina dice de que sabemos que la dieta afecta fuertemente al huésped, pero afecta también al microbiota, que a su vez tiene impacto en el huésped. La composición de la dieta a corto o a largo plazo puede tener efectos diferentes en la microbiota, y la dieta no nada más afecta la composición de la microbiota, sino también los metabolitos que produce, absorbidos por nosotros. Pensando hacia el futuro acerca de estrategias que podemos usar para tratar enfermedad, podemos tener alimentos que funcionan directamente sobre el huésped. Podemos hablar en prebióticos de siguiente generación, que no nada más cambian la composición de la microbiota, sino cambian también los substratos de microbiota para producir metabolitos benéficos. También la siguiente generación de probióticos que cambia la microbiota, pero no es suficiente para alimentar nada más prebióticos, sino tener la composición correcta de microbiota y convertirla en las moléculas de sustrato correcto. Y esa es la noción de simbiótica, la combinación de pre y probióticos que trabajan juntos para cambiar la composición del metaboloma para tratar al huésped. Con esto quiero dar reconocimiento a toda la gente que ha trabajado en este estudio en particular. En Penn tenemos un grupo de microbioma muy grande dirigido por el Dr. Luz, Jean-Louis y Gary Wu. Nadie puede hacer ese estudio independientemente. Todos trabajamos en equipo para lograr esos estudios. Mil gracias por su atención. Muchas gracias, David. Muy buena presentación. Abrimos el piso a preguntas. David, muy buena revisión, otra vez sobre un tema muy complejo. Tengo un par de preguntas o observaciones. No sé si fuiste coautor, pero en el trabajo científico original de Gary, sobre voluntarios sanos que se les dieron diferentes dietas, mencionaste que se les tenía que dar esto a través de un periodo muy largo antes de observar un cambio en la microbiota. Algunos de los estudios subsecuentes han mostrado un tiempo mucho más corto. ¿Tiene que ver esto por la enfermedad o realmente se puede modificar la microbiota más rápidamente, en un periodo más corto? Sí. En el estudio científico inicial, lo que se trató de decir es que las intervenciones en la dieta a corto plazo no tienen un impacto fuerte en humanos. Vieron, al instituir un cambio en la dieta, se ve un cambio en la microbiota, pero no suficiente como para cambiar la diferencia entre individuos. Estamos pensando que, con base en nuestros estudios, así como otros estudios en humanos, a menos que los cambios a corto plazo en la nutrición, aunque sean muy extremos, excluir totalmente carbohidratos, pero la mayoría de las dietas en humanos no tienen un impacto muy importante en la composición del microbioma. Es un diferente caso en ratones. Parece que en los ratones parece que no se tienen que hacer cambios tan extremos para tener impacto a corto plazo. Muy bien, el otro punto es la tasa de éxito en tratar a jóvenes con enfermedad de Crohn, por lo menos en el Reino Unido, tal vez en Europa, es que al inicio de la enfermedad hacen esta intervención en la dieta, y probablemente es una buena manera de hacerlo en lugar de esperar a que la enfermedad evolucione y tener tantas complicaciones adicionales. ¿Estás de acuerdo con ese concepto de hacerlo antes en el proceso patológico? Creo que sí. Nos lleva otra vez a las trasplantes fecales, el estudio que mostró un resultado positivo, no el otro, el que sí mostraba resultado positivo. Hicieron comentarios de que tal vez tratar a los pacientes desde antes en la enfermedad, tal vez modificando la microbiota a través de cambios de la dieta, podría tener un impacto en la evolución de la enfermedad. Gracias por la gran revisión. Lo que me pareció muy interesante es que la nutrición enteral exclusiva funciona como terapia de inducción. Es interesante.
Así es que más allá en la evolución de la enfermedad se puede intentar otra vez, pero a menudo no funciona más. O sea que los mejores resultados, por lo menos en niños, son cuando se intenta como la primera terapia de inducción. Esto es un comentario nada más, tal vez quieras agregar algo al respecto. No tengo mucho que agregar a ello. Creo que no es muy alentador necesariamente para nosotros tratar de encontrar alimentos que realmente regresen el reloj. Y me llevas mi segundo comentario. Has mostrado bellamente la manera como el cambio en nuestra vida moderna contribuye claramente a la enfermedad. Y un comentario más bien filosófico. Va a ser muy difícil regresar el tiempo y el reloj para regresar lo que era la vida 60, 70 años atrás, cuando no teníamos estas enfermedades. Y me pregunto si tratar de arreglar las cosas, haciéndolas más artificiales, dando prebióticos, probióticos, tratando los patógenos, y tener hecho alimentos provenientes de origen animal y no del microondas. Pero es meramente un problema filosófico. Tal vez estemos creando otras enfermedades que todavía no conocemos. Muy buen punto, sí. Una pregunta. Muchas gracias por tan buena presentación. Hablabas de probióticos y prebióticos de siguiente generación. ¿Cuáles consideras son los criterios y la evidencia clínica para demostrar que se llamen de siguiente generación? Sí, muy importante su pregunta. Definitivamente, con los probióticos actuales, se han usado en estudios en humanos, así que los probióticos de siguiente generación tenemos que ver primero la cepa específica, porque incluso de la misma especie varía por sus propiedades. También pensar si producen los mismos efectos en diferentes personas y tal vez se relacione con otros factores. Tal vez la composición actual de la microbiota actual, con la dieta que se consume y de dónde se vive y con quién se vive, haya otros factores que no estamos tomando en cuenta actualmente, pero que tengan un papel también. Estoy totalmente de acuerdo. Y esto aplica también para las generaciones mayores o más antiguas de probióticos, que requieren por lo menos una definición y la fuente que se define en artículos publicados. Hemos visto que ciertas cepas se conducen diferentemente dependiendo de su método de preparación y en diferentes matrices alimentarias, etc. Estoy de acuerdo contigo, gracias. Hola, muchísimas gracias. Soy del hospital Zenit. Me interesó mucho tus datos de la dieta exclusivamente enteral. Tengo datos de Sydney, Richie Russell tiene de Escocia y muestra que hay una disminución de diversidad. Con la enfermedad de Crohn hay una disminución de la diversidad microbiana. Después cambian a otra diversidad con la que se inició, pero lo va reduciendo prácticamente con las que se inició, lo que induce la remisión. Hay una remisión asociada. ¿Encontraste alguna diferencia usando fórmulas elementales en lugar de poliméricas? No en nuestros estudios, usamos básicamente dieta enteral, pero vimos un cambio en la composición del microbioma alejado del estado de salud, pero no, adicionalmente ya no tenemos más información. ¿También vieron una disminución de la diversidad? Me parece que sí. No fue mi estudio propio, así es que tendría que revisar los datos y compartírtelo después. Una pregunta más, David. Y retomando otras que ya se relacionan en términos de por qué tal vez veamos más cuando usamos alimentación enteral por primera vez contra la segunda o tercera vez. Tendemos a ver diferencias también en la edad del paciente y el grado de respuesta.
Y lo mismo es con los trastornos autistas en la etapa pediátrica. ¿Cree que es porque es difícil mantener el cambio en microbiota posteriormente o es nada más porque la respuesta de los microbios no es la misma? Creo que podría ser una combinación de ambas. Me parece que sabemos que al desarrollar la microbiota, como se va madurando, hay una mayor diversidad y con esa diversidad hay mayor estabilidad. Y tratar de alterar esa composición puede ser más difícil más adelante y por eso se requiere una intervención más espectacular en lugar de darles nada más un consorcio de bacterias definidas para alterarlo. ¿Más preguntas? Bien, pues muchísimas gracias, David.